Bienvenido de nuevo. Nos acompaña Gilbert Doktorov, historiador y analista de asuntos internacionales. Gracias por volver al programa. Hace tiempo, un placer. Así que, recientemente publicó el volumen 2 de sus diarios de guerra. Esto, según tengo entendido, no he tenido tiempo de leerlo entero. Trata en gran parte del periodo en que la guerra entre Rusia y Ucrania dejó de ser solo un conflicto bilateral para convertirse en una evidente guerra por poder entre Europa y Rusia. Me preguntaba si podría decir algo sobre su nuevo libro y ese periodo. Muy bien. Bueno, usaré el plural porque el volumen 3 de 2025 probablemente saldrá entre 6 y 8 semanas, dependiendo de la rapidez de la empresa de producción en Arizona que está haciendo el diseño. El 2024 fue, como usted dice y como describo en el libro, fue un periodo de transición de la operación militar especial a una guerra con Occidente, con el Occidente colectivo, no solo con Europa, sino con los Estados Unidos, y con una nueva doctrina nuclear de Raoult, que salió a finales de noviembre de 2024, que fue la culminación de advertencias a Occidente que habían comenzado ya en marzo y abril de ese año, como resultado de la acción sobre el terreno, en particular por las nuevas amenazas a la seguridad rusa provenientes de Europa y también de los Estados Unidos, en forma de misiles de largo alcance que se estaban desplegando por parte de los alemanes. Ya se habían suministrado misiles de alcance medio, digamos de 300 kilómetros, por los británicos y los franceses, bajo es un término francés. ¿Y cómo se llamaba el Shadow? No recuerdo exactamente cómo se llamaba. Era el Storm Shadow británico. Esos habían sido suministrados y fueron, más o menos, neutralizados por los rusos. Aprendieron a hacerles frente, pero se ofrecieron misiles de mayor alcance procedentes de los Estados Unidos y en particular de Alemania. Se trataba del misil Taurus. Y ya en marzo de 2024, cuando los rusos interceptaron y publicaron conversaciones entre altos mandos de la Fuerza Aérea en Alemania sobre cómo sortear la prohibición del canciller Scholz de suministrar ese tipo de armas a Ucrania, esa conversación incluía la intención de usar el misil Taurus para destruir el puente de Kerch, que era una obra de ingeniería icónica que unía la Rusia continental con la península de Crimea. Eso fue escandaloso y provocó una ola de replanteamientos en Rusia sobre cuáles eran sus amenazas a la seguridad. Y en última instancia, en la estrategia nuclear revisada, que salió en noviembre, todo se unió, piezas que emergieron desde marzo hasta septiembre, cuando el presidente Putin dio una entrevista muy importante a Pavel Zarubin, que estaba en las calles de Petersburgo, justo junto a la plaza del Palacio. Se fueron estableciendo principios pieza por pieza y todo culminó en una doctrina nuclear que redujo gravemente el umbral para que Rusia usara armas nucleares contra quienes estaban equipando o suministraban a Ucrania armas de largo alcance, misiles de largo alcance y los medios de producción. Así que eso fue muy... Y además toda la noción de cuál era la amenaza nuclear o la amenaza estratégica para Rusia cambió. Durante décadas se basó en los misiles balísticos intercontinentales, que fueron el aspecto clave en los tratados de limitación de armas estratégicas. Ahora, los rusos veían como la mayor amenaza estratégica los misiles de alcance medio que los Estados Unidos ya habían acordado, bajo Joe Biden, desplegar en Alemania durante este año, en 2027. Así que adoptaron o revisaron sus doctrinas estratégicas en torno a esta nueva realidad. Entreviavo, Shilos esicieno, como stinan. Eso es, a mi juicio, el punto clave que hace que lo que describo de 2025, sea distinto del volumen anterior que abarcaba 2022 y 2023.
También, claro, la vida cambió durante 2024 cuando empecé a hacer entrevistas casi a diario. Los indios fueron los primeros en incorporarme a esa revisión tan frecuente de las noticias de última hora, lo cual me obligó a formarme una opinión sobre asuntos que de otro modo podría haber ignorado semana a semana. Eso fue lo que pasó en la entrevista incluida en mi volumen 1. Hubo periodos que no cubría a diario, ni siquiera semanalmente, que en 2024 tuve que cubrir necesariamente porque me invitaban, como digo, a analizar algunos asuntos antes de que saliera la noticia general desde Occidente, porque trataba con una cadena que tenía acceso a lo que se decía o declaraba antes de que lo conociera el público en general. Y además, en el volumen 2 incluí muchas referencias, muchos enlaces a muchas de esas entrevistas. No lo sobrecargué demasiado con transcripciones, porque entonces el volumen entero se habría hecho demasiado voluminoso. Pero incluí unas pocas para que la gente tenga una idea de cómo son estas conversaciones, como la que estamos teniendo ahora. Y las llamo discusiones en lugar de entrevistas, porque en este caso y en uno o dos más, el anfitrión, el titular de la plataforma, como usted, participa en la conversación. Eso es una característica del volumen 2. El volumen 3 solo diferirá del 1 en esto. No me extiendo más. Pero 2025 fue el año de Trump, y toda la atención, la naturaleza de lo que cubría, cambió. Pasó de lo que ocurría en el frente, o de cómo lo evaluaban otros comentaristas, a cómo evaluar el curso de las negociaciones. ¿Son realmente sustanciales o son simplemente palabrería? Así que esos asuntos se convirtieron en la fuerza motriz de todos los comentarios en 2025. Ahí lo tienes. Taid. Bueno, si avanzamos 2 años, hasta 2026, vemos que la implicación de los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en esta guerra es, bueno, ahora muy abierta. Si vemos este proceso de más de 4 años como un incrementalismo, como la táctica del salami, ahora lo vemos bastante descarado. Por ejemplo, ayer vimos drones de vigilancia de la Organización del Tratado del Atlántico Norte vigilando la costa rusa del Mar Negro. Y luego esta mañana, como era previsible, empezaron los ataques. También vemos ataques similares, es decir, contra la costa del Mar Báltico en Rusia, alrededor de San Petersburgo. Esto también parece muy probable, o se podría decir con aún más certeza, casi seguro que es un ataque procedente de los estados bálticos. ¿Hasta cuándo crees que puede durar esto? Porque por lo que entiendo, en el Kremlin hay cada vez más presión para no permitir que los europeos controlen así la escalada, que lancen ataques contra Rusia, finjan que los hace Ucrania y que Rusia no pueda responder. Últimamente pasamos mucho tiempo hablando del señor Trump y de las elecciones de mitad de mandato, y de cómo su gestión o su búsqueda de una salida a la guerra contra Irán que él e Israel iniciaron se modifica según los cálculos políticos de las elecciones de noviembre. Curiosamente, no aplicamos la misma lógica o enfoque analítico al señor Putin. Tratamos con él como si, bueno, él fuera toda Rusia. Eso lleva ocurriendo 2 décadas. Hay un solo hombre al que queremos escuchar en Rusia, y ese es el señor Putin. Y no lo concebimos como alguien que vive en un país democrático, cuando en realidad lo es. Hay todo tipo de deformaciones en la democracia, como sé por el gran vecino que tengo al oeste, Francia, donde el presidente es, de facto, un rey. Pero solo hablamos de ello de vez en cuando. Aquí en Rusia, sí, el señor Putin es un animal político. Y por cierto, también hay elecciones. No su elección presidencial personal, sino que, como el señor Trump, tiene elecciones parlamentarias que afrontar. Y en el caso de Rusia,
deben celebrarse antes del 26 de septiembre. Así que no somos solo tú, yo y los observadores occidentales quienes comentan estos ataques dramáticos y destructivos contra refinerías rusas y otras infraestructuras críticas que son facilitados por las agencias de inteligencia de los Estados Unidos y de países europeos, diariamente proporcionando la información necesaria para orientar los ataques. No dónde está el objetivo, eso es obvio, sino cómo llegar hasta él, porque estos drones no vuelan a varios kilómetros de altura, vuelan a muy baja altura y pueden chocar contra líneas eléctricas y todo tipo de obstáculos en el camino si no están correctamente guiados. Así que esa información crítica ha sido proporcionada desde Occidente. No, muchos rusos están enfurecidos por esto. Y aunque coincido con colegas que dicen, mira qué popular es Putin, que ahora tiene un 70% de aceptación, bajando desde el 80%, eso realmente no cambia mucho. Pero no hablan de la política de partidos en Rusia. No hablan del colapso del apoyo a Rusia Unida, que tradicionalmente durante décadas tenía alrededor del 30% del electorado, frente a aproximadamente el 20 o 18% para el Partido Comunista y quizá un 12% para el partido ultraderechista de Chirinovsky. Ahora han caído del 30 al 20%, lo que significa, según yo lo entiendo, que están muy parejos con el Partido Comunista, y con un 20% es bastante difícil llegar al 51%. Incluso si manipulas los sistemas electorales, cómo designas ganadores por distritos, por listas de partido o por nombres de candidatos. Así que las elecciones de septiembre no son un resultado cantado a favor de las políticas del señor Putin. Al contrario, serán muy disputadas y veremos quién gana. Como digo, hay que aplicar a Rusia las mismas técnicas analíticas que usamos para examinar lo que ocurre en Francia y en los Estados Unidos. Pero por alguna extraña razón, quienes admiramos la Rusia del señor Putin nos negamos a reconocer que es una democracia. Sí, pero dime, si esta presión aumenta tanto que Rusia tiene que buscar una forma de responder, ¿cómo crees que podría manifestarse eso? Porque ahora se oye hablar de que Rusia podría invadir los estados bálticos. Eso parece muy improbable. No estoy seguro de qué harían exactamente allí. Parece más probable que Rusia tienda a algo similar a lo que están haciendo los europeos. Ese tipo de ataques contra Rusia con negación plausible. Pero, por supuesto, los rusos no tienen un estado títere desde el que atacar. Entonces, ¿cómo crees que podrían afrontar los rusos esto si deciden cruzar esa línea y empezar a atacar de forma que sepan de dónde proviene el ataque, pero, otra vez, manteniendo la negación plausible? No veo motivo para la negación plausible. Lo que estarían contraatacando sería, por cualquier criterio internacional, provoca malestar. Cuando los estonios, los letones y los lituanos permiten que drones ucranianos sobrevuelen su territorio y ataquen puertos rusos del Báltico, eso es motivo de guerra. No veo por qué tendrían que buscar un intermediario o una excusa. Si quieren ser una potencia mundial, que quieren ser, aunque no en el sentido de proyectar su poder militar por todo el mundo, al menos en su región, al menos en Eurasia, entonces no hay razón para disculparse. De hecho, lo que se exige es que hagas valer tus derechos. Como tú y yo hemos discutido, y como tú, como teórico en el campo de la disuasión, has dejado muy claro, o la usas o la pierdes. Y hay muchas personas. Por supuesto, el chico malo del pensamiento geopolítico ruso es Sergei Karaganov. Y hace 2 años y medio dejó muy claro que Rusia tiene que hacer algo, y ha ampliado esa idea en sus declaraciones publicadas más recientes.
pero siempre insistiendo en que Rusia no puede aceptar pasivamente estas transgresiones de sus líneas rojas, ni quedarse hablando sin actuar, ni responder de formas totalmente insuficientes frente al daño que se le ha hecho. Y entonces invadir los países bálticos, ¿para qué? Ninguna razón. No hay nada que ganar y mucho que perder. Simplemente atacar los activos militares en los países bálticos, incluyendo, por cierto, el puesto avanzado militar alemán. Creo que está en Lituania. Tienen varios miles de soldados allí. Voladlos por los aires. Será una buena señal, y está completamente dentro del derecho internacional. Ahora bien, si dices, ¿no es esto un camino hacia la Tercera Guerra Mundial? Me remito a un colega que forma parte de una muy pequeña minoría de comentaristas, Paul Craig Roberts, que ha venido diciendo, y al menos ya te lo decía antes, y en parte comparto su argumentación, que este tipo de dar la otra mejilla nos lleva exactamente en la dirección contraria a la que uno pensaría que la prudencia te llevaría. Nos está llevando ya sea a un derrocamiento de los poderes establecidos dentro del Kremlin y a una contraofensiva violenta que podría ser de verdad la Tercera Guerra Mundial, o el señor Putin mismo sigue el consejo de quienes le rodean ahora, o de muchos de ellos, y no se limita a hablar, sino que usa acción militar contra países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte de manera muy selectiva y legalmente justificada. Creo que es un buen punto. La gente suele ver esta represalia como peligrosa, porque nos empuja hacia la Tercera Guerra Mundial, lo cual no es totalmente erróneo, pero también es ese dilema, el fracaso de mantener la disuasión propia. Quiero decir, cuando escucho a los medios y a los políticos por toda Europa, la lógica es de algún modo que si alguien piensa que Rusia tiene derecho a contraatacar, entonces está difundiendo propaganda rusa. Pero esto es un autoengaño muy peligroso. La idea de que podemos seguir atacando a Rusia y de alguna manera que ellos nunca responderían. O sea, este tipo de rechazo a que Rusia tenga cualquier capacidad de disuasión. Nos está llevando por un camino muy extraño y me alegra que hayas mencionado a Alemania, porque, en gran medida, parecen estar a la vanguardia de esta nueva y extraña mentalidad, donde básicamente es una construcción social. La realidad es una construcción social en la que, si decimos que Rusia tiene derecho a responder, entonces lo tiene. Mientras todos finjamos que esto es completamente legítimo y que solo estamos ayudando a Ucrania, no hay por qué preocuparse por la represalia rusa. Está bien para engañar a nuestro propio público, pero no engañamos a los rusos. Ellos saben lo que está pasando. Entonces, ¿qué papel crees que desempeña Alemania en esto? Porque el canciller BlackRock Merz sigue desplomándose en las encuestas, por supuesto, pero las políticas siguen adelante, como ocurre en toda Europa. Es decir, Merz tiene este sueño de construir el ejército más grande de Europa. No lo oculta el deseo de escalar la guerra contra Rusia. Él supervisa esta economía en proceso de desindustrialización. Quiere purgar a la oposición política. Como dije, está en caída libre. ¿Hacia dónde crees que va esto para los alemanes? Bueno, en la sabiduría popular rusa hay una imagen de una pareja en la cama y cada uno intenta tirar la manta hacia sí. Ahora, en realidad, hay 3 personas en esa cama y cada uno de estos 3 grupos intenta jalar la manta para sí y dejar a los demás descubiertos. El señor canciller Merz, como dices, llega tarde al reclamo de ser el líder militar de Europa, basándose en el potencial industrial militar de Alemania y en su población, claro, con 85 millones, ya perdí la cuenta, de habitantes, lo que la convierte en uno de los países más poblados de Europa. Y, por supuesto, la mejor industria manufacturera. Los terribles chinos, más o menos, han destruido la industria automotriz alemana. Y él hace esas reivindicaciones. Al mismo tiempo, sus pretensiones van en contra de otra alemana, a quien su partido ayudó a colocar como presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen.
y públicamente ha cuestionado su derecho a dirigir las fuerzas militares de Europa y a dirigir la legislación europea en lo que afecta a las empresas y a la economía. Esto fue una pelea pública la semana pasada y von der Leyen tuvo que ir a Alemania a intentar limar asperezas con Merz, pero no puede porque ambos aspiran a los puestos de liderazgo más altos en Europa, y él ocupa una posición mucho más poderosa que la de ella. La de ella fue creada por la burocracia. Es una elección interna en el país más poderoso del continente. Así que tienes a dos partidos intentando tirar de la manta hacia sí. Lo digo porque hace unas semanas ella había sido una defensora muy contundente de responder al debilitamiento de la Organización del Tratado del Atlántico Norte ante la retirada de Estados Unidos de Europa. Respondió con claridad y pidió a todos los miembros de la Unión Europea y a ciertos miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte que se integraran en un ejército europeo unido, que por supuesto ella encabezaría. Además, puede respaldarse en su etapa como ministra de Defensa de Alemania antes de ir a Bruselas, pues eso no convenció a mucha gente en Europa. Ahora, el intento del canciller Merz de atraer la manta hacia él ha sido recibido de forma ambigua. Los franceses han dicho, bueno, sí y no. Está la gran disputa por el proyecto del caza, que alemanes y franceses habían desarrollado conjuntamente y que ahora está en seria incertidumbre. Pero, en general, los franceses y los británicos están muy disimuladamente intentando atraer la manta hacia sí porque nadie allí quiere ver a una Alemania que dirija Europa, no solo políticamente, como lo ha hecho desde la época de la canciller Merkel, sino militarmente, que es la pretensión del ministro de Defensa actual y de su jefe, Merz. El resultado de esto sería la realización del sueño de Hitler. Así que la gente sí tiene memoria. Saben por qué se luchó la Segunda Guerra Mundial, que fue en gran parte para evitar precisamente lo que defiende el señor Merz. Bien. Otro tema es, supongo, esta ruptura entre Trump y Merz. Obviamente los dos no se caen muy bien, pero vimos que Merz intentaba presentarse como el portavoz de Europa en Washington respecto a la guerra con Irán. Es decir, fue a Washington y se posicionó claramente como el principal partidario de Trump. Esto fue cuando pensaba que la guerra contra Irán saldría bien. Ahora, por supuesto, ve que la guerra no va bien. Así que va donde sopla el viento y ahora critica a Trump. Y como resultado, ahora vemos a Trump amenazando con retirar las fuerzas de Estados Unidos en Alemania. Dada esa ruptura que surge, digamos que Rusia ahora ve este ataque contra sí mismo, evidentemente apoyado por los europeos, como insostenible y decide responder. Por ejemplo, golpea la industria armamentística alemana y su logística, además de objetivos en los estados bálticos. ¿Qué probabilidad cree que habría de que Estados Unidos acudiera en auxilio de los europeos ahora? Bueno, el esfuerzo de rescate de Estados Unidos ha estado en duda desde que Trump volvió al poder. Hizo comentarios demoledores sobre la organización del Tratado del Atlántico Norte, no tan directos como los de Macron unos años antes, que llegó a decir que estaba prácticamente muerta, pero cercanos a eso. También dejó claro que sin que los miembros europeos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte destinen un presupuesto del 5% para la defensa, Estados Unidos no honraría sus obligaciones bajo el Tratado de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, de uno para todos y todos para uno. Así que creo que es razonable decir que los europeos no deberían esperar que Trump acuda en su ayuda si ellos, por provocaciones y por dar a Rusia un casus belli legalmente válido, como lo están haciendo ahora, se encuentran en una guerra directa con Rusia y Europa
ahora está totalmente desorganizada en términos de principios y objetivos de defensa. Y lo único que une a toda Europa es la carencia de armamento tecnológicamente avanzado, tanto defensivo como ofensivo, capaz de durar más que unos pocos días en una guerra con Rusia. Bueno, la noticia más reciente, por supuesto, es que el Reino Unido lidera un grupo de 10 países europeos que van a crear una alianza naval contra Rusia. El lenguaje que usan pretende sonar defensivo, que van a contener a Rusia en el mar, pero esto por supuesto ocurre en el contexto de las amenazas de los estadounidenses de invadir Kaliningrado. ¿Has oído? También hemos visto ataques contra buques rusos, ya sea por abordaje o por piratería, como se quiera llamar, contra lo que denominan la flota sombra de Rusia. También vemos ataques directos a buques civiles rusos presentados como obra de los ucranianos. Pero, dado que esto se está montando, es bastante obvio hacia dónde va. Parecerá que, bueno, harán algo parecido a lo que hicieron los estadounidenses con Venezuela o Cuba, o ahora con Irán. Esto empieza a parecerse a un bloqueo naval, que es un acto de guerra. Algunos dirán que los rusos se lo buscaron, dado que no mantuvieron su capacidad disuasoria en otras áreas. Pero, ¿crees que esto es más un golpe de relaciones públicas o que realmente van en serio con esto? Mientras la actual dirección rusa retroceda cada vez que Europa, la Organización del Tratado del Atlántico Norte y Estados Unidos avancen, esto continuará. Sin embargo, no creo que puedan seguir retrocediendo por mucho más tiempo. Los temas que tú y yo estamos discutiendo se debaten públicamente en las redes sociales rusas, y eso no pinta nada bien al liderazgo actual del país. Así que o el señor Putin y sus colaboradores cambian de política y contraatacan. Hicieron una pequeña insinuación cuando un buque naval ruso escoltó a 2 petroleros de la flota sombra por el Canal de la Mancha. Estaban dando a entender que están dispuestos a defender su flota sombra con fuerza naval. El problema, otra vez, es que Rusia tiene medios militares suficientes para hundir todo lo que la Organización del Tratado del Atlántico Norte pudiera lanzarle. Bromean diciendo que hay más misiles en Kaliningrado que personas allí. Así que todo está ahí. La pregunta es, ¿dónde está la voluntad de usarlo? Y el señor Putin ha mostrado muy poca disposición para hacerlo. Pero no creo que esto pueda continuar mucho más. Sus colegas se están volviendo más decididos. La opinión pública se está volviendo más exigente. Y no quedaría bien si él siguiera mucho tiempo haciéndose el de la vista gorda. Creo que tendrá que cambiar de política o alguien lo reemplazará. Keroreze et Zaredo, post Canalian Kalamen. Vi que el portavoz Peskov dijo que si los europeos intentaran imponer lo que sería esencialmente un bloqueo naval a Rusia, entonces ellos imponerían un bloqueo naval completo a toda la Unión Europea. Otra vez, no sé si está hablando por hablar o exactamente qué implicaría esto, pero obviamente además se han colocado en una posición comprometida. Una vez que empiezas a lanzar esa retórica y no pasa nada, sería un nuevo desastre para tu capacidad de disuasión y habría aún más presión para volver con fuerza después, para restablecerla. Así que, otra vez, lo que están haciendo parece muy peligroso. Quería preguntar, sin embargo, ¿cómo ves que los europeos empujen esto al resto del mundo? La Unión Europea amenazó con posibles sanciones, como las que vemos ahora contra Israel por comprar grano a Rusia. Así que todo lo que se hizo en Gaza, los ataques contra Irán y contra Líbano, todo eso fue, bueno, no solo pasado por alto, sino que también contó con cierto apoyo de la Unión Europea. Pero ahora, claro, comprar grano robado a Rusia es donde han puesto el límite. Y en un contexto más amplio, vemos que la Unión Europea también presiona a Asia Oriental para que no compre petróleo ruso. Los mercados energéticos están siendo presionados.
¿Crees que la Unión Europea podrá imponer esto o es solo una pose? Bueno, que sea solo una pose implicaría que son plenamente conscientes de que no hay nada detrás de esas amenazas. No creo que sea solo una pose. Creo que hacen esas declaraciones y afirmaciones porque responden a sus creencias profundas. Y eso es coherente con sus creencias porque no son políticos. Son ideólogos. Y los políticos son personas que buscan soluciones prácticas. La Unión Europea dejó de buscar soluciones prácticas desde hace al menos 20 años, no desde la semana pasada, y se está resquebrajando por todas partes. No podía creerlo la semana pasada cuando puse tus noticias y escuché un debate, bueno, algo parecido a un debate sobre los efectos nocivos de la legislación europea y las regulaciones sobre la construcción de viviendas que afectan a los Países Bajos. Y los portavoces de los Países Bajos decían, esto es terrible. Hace que el coste de la vivienda nueva sea exorbitante. La gente no puede permitírselo. Y no estamos construyendo suficientes viviendas para cubrir la demanda. Había un hueco, pero todos lo sabemos. Yo compré y vendí una propiedad hace 2 años, y tuve que rellenar 50 páginas de descripciones técnicas de lo que vendía y compraba. Hace 10 años eran como 3 páginas. Cuando tuve que presentar un certificado de eficiencia energética que me costó 1.000 euros. Alguien vino a mi piso nuevo a comprobar que la electricidad funcionara correctamente. Toda esta tontería, que afecta a todos los que compran, venden y construyen en Europa, finalmente está saliendo a la luz en Euronews. ¿Y quién está detrás de eso? No solo la señora von der Leyen. Es todo el absurdo Parlamento Europeo. Son ideólogos. Y todo el movimiento verde, que llegó al poder porque era un socio imprescindible para formar una coalición duradera con el Partido Popular Europeo, que mantuvo su fuerza en las últimas elecciones al Parlamento Europeo. Pero sus socios, los socialistas, perdieron. Y para mantener el poder de la señora von der Leyen, tuvieron que pactar con los verdes. El resultado de todo esto es que Europa se está resquebrajando por todos lados, no solo en el tema de la defensa militar. Y la cuestión de la defensa militar es la más irracional. Las declaraciones de Carlos, lo que has dicho, son indicativas de la absoluta locura de la gente que gobierna Europa hoy. Decirle al sudeste asiático que no compre petróleo ruso cuando no hay alternativa, cuando el 90% del petróleo de varios de esos países venía del Oriente Medio y ahora está bloqueado. Y ella les dice, no compren petróleo ruso. Eso deja a Europa totalmente irrelevante como actor geopolítico, totalmente irrelevante. Se van a burlar de Europa. Como los japoneses se rieron del nuevo primer ministro, se rieron en la cara de Donald Trump cuando él le dijo que no comprara petróleo ruso, y ella dijo que la economía japonesa no podía prescindir de eso. Así que hablemos de otra cosa. Estos intentos de hacerse pasar por una potencia global cuando no se tienen los medios y cuando en realidad no se sabe de lo que se habla, que es el caso de Carlos la mayor parte del tiempo, ridiculizan a Europa. No podría estar más de acuerdo. Lo que dice sobre la irracionalidad, la irrelevancia creciente y los ideólogos, esos son ahora las políticas de Europa. No pueden defender esto de forma racional, y creo que por eso esta política exterior, cada vez más irracional, siempre va acompañada de mayor censura y centralización del poder. Mi última pregunta es sobre la relación cambiante entre Estados Unidos y Rusia, porque creo que usted, al igual que yo, fue algo optimista durante buena parte de 2025 sobre la posibilidad de que Estados Unidos y Rusia rebajaran estas tensiones entre grandes potencias, que, de nuevo, corren el riesgo de llevarnos a una tercera guerra mundial. Pero ahora parece que los rusos también empiezan a desistir de la idea de que Trump pueda cumplir realmente lo que dijo. Y en ese contexto vemos, claro, al ministro de Exteriores de Irán, Araghchi, yendo a Rusia y reuniéndose con Putin, y eso aparentemente no le cayó bien
a Trump, me pregunto, ¿cómo interpreta usted esta situación? Bueno, a mí me gusta usar un bisturí y entrar un poco más a fondo sobre cuál es la posición de Rusia. El señor Kaskov es el portavoz del señor Putin, pero alrededor de él, alrededor de Putin hay liberales y conservadores. Los liberales son en general una pequeña minoría, porque son remanentes de los años de Yeltsin. Ahora, el señor Ishakov, que se tomó muchas molestias para explicar al público la conversación telefónica de 1 hora y media entre Putin y Trump, iniciada por Trump hace 2 días, es un liberal. ¿Y? Él y el señor Karaganov estarían confrontados. Seamos claros. El señor Dmitriev, que es el emisario de Putin, en muchas de las conversaciones con los estadounidenses, pues, es un liberal. Es un activo de Estados Unidos, para ser muy precisos. Trabajó durante muchos años con empresas estadounidenses. Su inglés es fluido. Su conocimiento de la cultura empresarial estadounidense es excelente. Por eso lo eligieron como contraparte de los emisarios de Trump, como Kushner y Witkoff, pero no es un firme defensor de los intereses de Rusia. Así que en el círculo de Putin hay gente agresiva y gente que pone la otra mejilla y que alberga muchas esperanzas de reconciliación con Estados Unidos, igual que existen divisiones semejantes en Irán. Por eso no cerraron nada en diciembre de 2024, justo después de que Trump fuera elegido. No firmaron un acuerdo de alianza militar con Rusia. Así que en esos países hay pro-occidentales y antioccidentales. Creo que los antioccidentales ahora son mayoría en el círculo de Putin. Pero hay personas muy importantes como Ushakov, que es un asesor cercano de Vladimir Putin y fue embajador en Estados Unidos. Así que conoce muy bien los temas, pero claramente está en el otro bando. Y en cuanto a concesiones, no veo que una acomodación con Estados Unidos sea realista. A pesar de todo el discurso de Ushakov y de Peskov en el último día sobre lo maravillosa que fue esa conversación de 1 hora y media, Estados Unidos, como usted dijo al principio, sigue proporcionando inteligencia militar crítica que posibilita los efectos devastadores en territorio ruso. Refinerías y la infraestructura energética crítica. Así que, en términos diplomáticos tradicionales, las dos naciones están en guerra en todo menos en el nombre. Y pensar que habrá una reconciliación o que se cerrarán esos grandes acuerdos comerciales de los que Dmitriev habla todo el tiempo es, en mi opinión, una tontería. Creo que esta guerra terminará sin ninguna ayuda del señor Trump. Terminará porque los rusos lograrán sus objetivos mínimos de alcanzar el Dnieper y tomar Odessa. Y eso será Y el resto del mundo tendrá que aceptar eso. Así que creo que la guerra terminará. No espero tener 10 volúmenes de diarios de guerra. Creo que el volumen actual, el 4, que ahora tiene 115 páginas, quizá llegue a 150 y se cortará por lo que acabo de describir. Sí, es difícil ver que esto continúe, al menos, mucho más tiempo. Pero parece que hemos llegado a un punto de quiebre en el que Rusia ya no puede dejar de responder a los europeos. Y, de nuevo, hay muchas cosas pasando al mismo tiempo. Por un lado, se ve a Estados Unidos dando un paso atrás. Dejándolo en manos de los europeos, ves a Ucrania empezar a flaquear en el frente. Y en este momento, cuando los europeos ya no cuentan con ese escudo ucraniano, ni con el gran respaldo de Estados Unidos, deciden intensificar y dejar muy claro que esto es una guerra directa contra Rusia. Y mientras se ponen en la mira de Rusia, vemos del lado ruso toda esta presión sobre Putin. Básicamente se han sacado lecciones de Irán. Deberían haber contraatacado y escalado en lugar de permitir que Occidente dicte el ritmo y suba o baje cuando quiera, sin que Rusia lo siga.
Así que parece que nos encaminamos hacia una guerra. Lo sé, no está acaparando titulares en los medios ahora mismo, pero al menos yo lo veo así. Se avecina una guerra mayor, a menos que ocurra algo dramático que cambie la situación. ¿Tienes alguna reflexión final antes de terminar? Bueno, estoy de acuerdo contigo. Lo único que queda por discutir en las próximas semanas es cómo se desarrollará esta guerra y cuánto durará. Yo estimo más o menos una semana, porque ese es más o menos el alcance de las municiones europeas, y usando armas convencionales. Lo extraño de todo esto es que en todos los anuncios que se han hecho, 2029 es como la fecha objetivo para la guerra. Dicen que entonces los rusos atacarán, pero en realidad se da a entender lo contrario, que serán ellos quienes ataquen a Rusia. Y todo eso está sobre la mesa, mientras Rusia aún tiene la ventana de oportunidad que permitió a Putin, en febrero de 2022, iniciar su operación militar especial. Sabía que, después de 2018, tenía una ventaja de 10 años sobre Estados Unidos, y probablemente una ventaja aún mayor en armas estratégicas frente a Europa. Así que decidió hacerlo. Y eso sigue siendo así, aunque se está reduciendo. Ahora llevamos casi 5 años de guerra. Y, pues yo diría que faltan unos 5 años antes de que Europa y Estados Unidos alcancen el nivel necesario para enfrentarse eficazmente a Rusia. Es el momento para que Rusia lo concluya y acabe con Europa. Tienen la capacidad, tienen la voluntad. Ese no es el problema. Bueno, como dije, el desastre es inminente. Así que no, es muy deprimente ver la irresponsabilidad de los políticos. Y pondría a los medios en la misma categoría. Parece que todos insisten en que lo moral es ponerse una venda en los ojos y marchar hacia el precipicio. Pero bueno, aquí estamos. En fin, gracias por tomarte el tiempo hoy para hablar con nosotros. Que te vaya bien. Bueno, gracias por la invitación, Bob.